Sean bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración, en su edición ya hoy 149, dentro de este año y contexto jubilar que estamos viviendo, peregrinos de esperanza. Hoy el señor arzobispo nos presentará la oración confiada de Ezequías ante el desafío de los enemigos más poderosos de Israel, en la que el rey hace una profesión de fe en el Dios de Israel como el Dios de todos los pueblos y, por tanto, en su omnipotencia soberana. El pasaje será del segundo libro de los Reyes, en su capítulo 19, y su paralelo en Isaías también 37. Se relata, como digo, la oración del rey Ezequías cuando Jerusalén estaba amenazada por el ejército sirio de Sennacherib. En su oración, Ezequías reconoce la soberanía de Dios sobre toda la creación y le pide que salve a su pueblo para que todas las naciones reconozcan que solo Él es Dios. Estos son los 4 rasgos de la enseñanza principal de este capítulo. Confianza en Dios en tiempos de crisis. Ezequías, en lugar de desesperar o depender solo de estrategias humanas, acude a Dios en oración sincera. Nos enseña a poner nuestra confianza en Dios cuando enfrentamos problemas. En segundo lugar, Dios es el único Dios verdadero. Ezequías reconoce que los dioses de otras naciones son ídolos sin poder, pero que el Señor es el único Dios verdadero que gobierna sobre toda la tierra. En el número 3, la oración como arma más poderosa. Este pasaje muestra que la oración tiene poder cuando se hace con fe y con humildad. Dios escucha y responde cuando su pueblo clama a Él. Y en el número 4, Dios actúa para su gloria, es decir, Ezequías pide la salvación no solo por el bienestar de Israel, sino para que todas las naciones reconozcan el poder y la gloria de Dios. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben alinearse con la voluntad de Dios y su gloria. Escuchemos al profesor don Juan Félix. En la presencia de Jesús sacramentado, deseamos aprender a orar orando de mano de los grandes personajes del Antiguo Testamento. En esta ocasión nos detenemos en el rey Ezequías. Su nombre significa Dios es mi fortaleza. Reinó en Jerusalén durante 29 años, a caballo entre los siglos VIII y VII a.C. Sobre él reposó en su cumplimiento inmediato la profecía del Emmanuel. Era hijo de Acaz, el rey que ante la declaración de guerra que le hicieron Siria y Samaria, recibió el signo de Dios de que un niño le nacería de una doncella y de que este hijo sería la garantía de que Dios está con nosotros. Emmanuel. Pues el niño que le nació al rey Acaz fue Ezequías. Ezequías es uno de los pocos reyes que recibe una valoración positiva en la historia de la salvación. Al contrario de lo que fue su padre y de lo que luego sería su hijo Manasés, reyes que propiciaron el culto idolátrico, Ezequías promovió en cambio una gran reforma religiosa en el pueblo. Restauró el culto en el templo de Jerusalén, restableció la fiesta de la Pascua, eliminó toda idolatría en Judá. Pero a Ezequías le va a tocar una situación crítica heredada de su padre. Acaz no se había fiado de Dios, ni tampoco del signo del Emmanuel que Dios le había dado. Y para librarse de Samaria y de Siria, Acaz había buscado ayuda en el imperio asirio. A cambio, se comprometió con él a entregarle un tributo cada año. Pues bien, a reclamar este tributo a su hijo Ezequías, se va a presentar a las puertas de Jerusalén el rey asirio Sennacherib.
tras sitiar la ciudad, va a enviar una carta al rey desafiándole y desafiando también al mismo Dios de Israel, comparándolo con los dioses de los pueblos a los que Asiria ya había vencido. Esa carta decía: «No te engañe tu Dios. Bien has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países. ¿Y tú te vas a librar? ¿Acaso los dioses de esas naciones las salvaron? Tu Dios tampoco te salvará a ti». Ezequías tomó la carta, subió con ella al templo de Jerusalén, la desenrolló ante Dios y oró: «Señor, Dios de Israel, tú solo eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tiende tu oído y escucha, abre tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib ha insultado al Dios vivo. Es verdad que los reyes de Asiria han exterminado a las naciones, pero sus dioses no son dioses, sino hechuras de mano de hombre. Pero tú eres el único Dios. Sálvanos de su mano y sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios». Dios respondió a esta oración de Ezequías enviando al profeta Isaías, que pronunció el siguiente oráculo: «Así dice el Señor contra el rey de Asiria: ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos altaneros? Contra el Santo de Israel. Tú te has alzado contra mí. Tu arrogancia ha llegado a mis oídos. Voy a devolverte por la ruta por la que has venido». Y así sucedió. De un modo inexplicable, milagroso, de la noche a la mañana, el rey de Asiria levantó su campamento de junto a Jerusalén y volvió a su tierra sin ni siquiera entrar en la ciudad santa. Ezequías nos enseña a orar y a esperar en Dios contra toda esperanza. Son muchos los desafíos a la fe en el Dios verdadero que nos plantea el mundo actual. Son muchos los poderes que también hoy destierran a Dios, se colocan en su lugar y reclaman de nosotros lo que solo Dios puede reclamar. Recurrir a la oración es la expresión más elocuente de la firmeza de la fe en el Dios único y verdadero. Además, la oración nos afirma en la dignidad en la que hemos sido creados. No somos fichas en el tablero del juego de los poderes humanos, sino que hemos sido creados como imagen y semejanza de Dios. Hemos sido recreados en la libertad de los hijos de Dios. Solo a Él nos debemos. Él es el único que nos salva y nos hace libres. Él es el único dueño de la historia y el que pronunciará en ella la última palabra. La intercesión de Ezequías es pálida figura de lo que será la intercesión del verdadero Emmanuel, Jesucristo. Él no solo orará para librarnos del mayor enemigo que nos oprime, el mal y el pecado, sino que además entregará su vida por ello. Él, Jesucristo, prolonga su oración y su entrega por nosotros desde la Eucaristía. En cada altar y en cada sagrario de la tierra, Dios es Emmanuel, Dios con nosotros, y nos salva. Aprender a orar orando es saber que tenemos que tener tiempo para Dios. Quien dice que no tiene tiempo para Dios, en el fondo Dios ha muerto en su corazón. Quien deja de orar, Dios acaba siendo nadie, absolutamente nadie.
Dime a qué dedicas tu tiempo y te diré qué es lo que amas. Dime a qué dedicas tu tiempo, qué es lo que pones tu corazón y te diré verdaderamente cuál es la pasión de tu vida y el corazón donde está puesto, ¿no? Lo que no tenemos tiempo para ello es que ello ya no tiene nada que hacer ni que vivir en mi corazón. Por eso el objetivo principal de nuestra Escuela Diocesana de Oración es aprender a orar orando, esta vez con el misterio de lo que los grandes personajes o personas de la Biblia, del Antiguo Testamento concretamente este curso, este año, estamos viendo. Y hoy nos toca la figura de Ezequías. Y es una auténtica preciosidad. Yo pondría 3 palabras en esto que nos han explicado ya desde el principio, tanto el delegado episcopal como también el profesor de Escritura. Yo pondría como 3 afirmaciones para que no nos perdamos, siempre recurriendo al texto que tenemos que leer, porque realmente se nos aconseja desde la Escuela Diocesana de Oración textos bíblicos en la luz del personaje o de la persona que nos pueden ayudar a orar. Todos sabemos cuál es el esquema siempre de la lectio divina según la tradición de la Iglesia. Una primera parte que es muy sencilla, leer la palabra, lectio divina, meditarla, tercero, orarla y por último, contemplarla. Son como esas 4 claves que nosotros día tras día en nuestra Escuela Diocesana de Oración leemos la palabra, meditamos la palabra y luego os dejamos para ustedes que oren y la contemplen durante todo este tiempo. En este tiempo que ahora estamos viviendo de Cuaresma, camino hacia la luz pascual, donde la oración fundamentalmente que nos tiene que alimentar es la de la palabra de Dios. Por eso las 3 palabras, para que no nos perdamos, sería: primero, Ezequías ora con una promesa. Ezequías ora también, no solamente con una promesa, sino también ora con una petición confiada. Y Ezequías ora también universalmente. En esto recordamos una frase que decía San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, que la oración la escucha Dios cuanto más universales. En ese sentido, nosotros pedimos por las grandes, que es lo que hace Ezequías, por las grandes necesidades del pueblo, para que se extienda el conocimiento de Dios a todos los pueblos y a toda la tierra, ¿no? Él no se queda en sí mismo. La oración, esa frase tan preciosa, cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta: ¿dónde están tus hermanos? No oramos para quedarnos con un gustirrinín, con una especie como de estar ahí a gusto. No, oramos. Hace unos días leía a Santo Tomás de Aquino y me hizo muchísimo bien lo que él dice sobre la oración. Fijaros lo que dice: es muy bueno los que contemplan a Dios, pero más, incluso mucho más que contemplar a Dios, es los que contemplando a Dios lo cuentan, porque no se quedan en sí mismo. Uno puede tener una vida de oración, pero si no es capaz de contarla, transmitirla, gracias a que Santa Teresita de Lisieux o San Bernardo o Teresa de Jesús cuentan su propia experiencia de Dios y de oración, porque si no, le hubiese aprovechado muchísimo a ellos, pero a nadie más. De aquí está el objetivo nuestro, de que oramos, contemplamos al Señor, pero lo contamos. Y lo contamos para aprender a orar orando, para que tengamos los sentimientos del corazón de Cristo. Pasamos a Ezequías. Lo primero es que tiene una promesa. Ezequías tiene una promesa. Esto también oraba Jesús. El texto, por ejemplo, de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní está clarísimamente que tiene detrás, cuando uno lo pasa muy mal, como le pasa a Ezequías, uno se consuela con las promesas. Solo dice un salmo: mi alma se muere de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Es cuando cantamos ese texto que se suele cantar en el Salmo responsorial: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor,
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Por tanto, ¿qué nos consuela en la oración? ¿Qué nos conforta? ¿Qué conforta a Ezequías? Una promesa que Dios cumple. Una promesa que Dios cumple. Nacerá ese Emmanuel, que nosotros, como nos explicaba muy bien, es Jesucristo, Dios con nosotros, ¿no? Pero también tu propia historia de oración, como la de Ezequías, tiene promesas. Y promesas que Dios cumple, aunque a veces se haga esperar. Decía el hermano Rafael que toda la ciencia consiste en saber esperar. Toda la ciencia consiste en saber esperar. Nos cansamos de orar, nos cansamos de seguir a Cristo, nos cansamos de la vida cristiana, nos acecha la acedia que dicen los padres de la Iglesia. A veces ese que decía ya Pío XII, fijaros, el mal del mundo es el cansancio de los buenos. El mal de nuestro mundo es el cansancio de los buenos. Por tanto, ¿qué recurrir cuando nuestra vida no va bien, cuando tenemos experiencias de noches oscuras, cuando el panorama que ve Ezequías del mundo y del pueblo es bastante complicado, cuando parece que Dios calla? Dime por qué te callas, Señor, dime por qué no hablas, dice un salmo también, que es también como los salmos son como esa escuela donde aprendemos a orar orando, ¿no? Qué hermosísimo es descubrir esto. Y aquí yo te haría una pregunta, viendo estos grandes personajes históricos, grandes profetas, Moisés, Abraham, que estamos este curso y este año estamos meditando con tanta profundidad. ¿Qué nos enseñan? Pues nos enseñan a descubrir que también el Señor a mí me ha hecho promesas. También el Señor nos ha hecho a nosotros promesas. Si me sigues, serás inmensamente feliz, aunque tengas dificultades y persecuciones. Si alguno quiere seguirme, que cargue con su cruz y me siga. Jesús te ha hecho muchas promesas. Eres para mí preciosa como las niñas de los ojos. Una promesa que Dios te ha hecho. Dios te ha hecho a ti muchas promesas. Yo estaré siempre contigo, no te dejaré. Es decir, cuántas promesas nos ha hecho el Señor, que cumple, como le hizo al rey Ezequías, ¿no? Cuando le habla de que de una doncella nacerá un hijo, un niño, ¿no? Se nos ha dado. Emmanuel será Dios con nosotros, y que todos nos encamina hacia Jesucristo, que es el Dios con nosotros, ¿no? Fijaros qué hermoso es, porque todo el Antiguo Testamento no es más que preparar la venida de Cristo. Todo lo que el Antiguo Testamento, todos estos personajes nos van y eso es un poco lo que ocurre en la oración. La oración cristiana no es más que la centralidad de Cristo en el corazón, que nos ayuda a vivir la habitación trinitaria, porque donde está Jesucristo está el Padre y está el Espíritu Santo. Por tanto, aprendemos a orar orando, aprendemos a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Y esto lo aprendemos sobre todo con este hombre, el rey, y con los reyes y con los profetas y con tantos y tantos que estamos viendo durante todo este curso, todo este año, que nos ayudan a la centralidad de que en nuestro interior, en nuestro corazón, habite la Trinidad, habite el Señor Jesús, habite el Emmanuel, el Dios con nosotros. Segundo, Ezequías tiene también algo que es importante, y es una oración confiada de intercesión. Mirad, a veces la oración, decía Jean Lafrance, fijaros qué hermoso, se comienza con una presencia. Presencia. Uno llega a la oración, como llegáis vosotros aquí, en esta adoración perpetua. Tenemos de noche y de día, desde hace tantos años aquí, la capilla de la Inmaculada. Nosotros comenzamos toda oración, comienza con una presencia. Y eso es lo que llegáis. Cuando llegáis os ponéis de rodillas un momento, miráis al Señor en la Eucaristía y caéis en la cuenta de una presencia. La presencia que recrea y enamora, que diría San Juan de la Cruz. Segundo, dice Jean Lafrance, se continúa con una presencia.
no solo se inicia con una presencia, se continúa con una presencia. Y de hecho la hora que hemos tenido de oración o que tenemos aquí, o el rato largo, a veces hemos estado en una presencia de amor de Jesucristo, una presencia que nos ayuda a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, una presencia que nos hace inmensamente feliz. Y tercero, toda oración culmina y se prolonga con una presencia. Y de hecho es tanto la tradición de la Iglesia que decimos de vivir en la presencia de Dios. Yo salgo de aquí de la capilla, de estar una hora con el Señor, de estar un rato largo con Él, pero luego vivo la presencia del Señor en el autobús, lo vivo en la calle, lo vivo con mi familia, lo vivo en el trabajo. Oramos para vivir y vivimos para orar, pero oramos también para vivir. Quien no ora no tiene vida, pero que quiera tener vida tendrá que orar y tendrá que vivir con los sentimientos de Cristo. ¿Cuál es lo característico de esta oración de Ezequías que estamos viendo? Lo primero es una intercesión confiada. Es un poco también lo que hace Moisés. Cuando Moisés tiene problemas con ese pueblo que se le ha dado, él es pastor sobre todo y conduce al rebaño hacia la tierra prometida, llega un momento en que se enfada con Dios. O quieres a este pueblo, o lo guardas a este pueblo, o le cuidas a este pueblo, o me borras a mí del libro de la vida. Moisés se pone a favor de su pueblo, y eso que eran pecadores, que nada más que les dejaba y subía a orar al monte, enseguida cuando bajaba ya estaban todos haciendo y adorando al becerro de oro. Pero ellos tenían esta clave que tiene Ezequías, la oración de intercesión confiada. Mirad, si toda oración se comienza o se empieza con una presencia, se vive en una presencia y se prolonga en una presencia, eso es tener espíritu de oración. Ezequías nos enseña que toda oración tiene que tener una intercesión confiada. A veces el Señor no nos da muchas cosas que le pedimos porque no estamos convencidos y confiados de que el Señor nos lo va a dar. Cuando uno confía en el Señor, ¿en qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo, ¿por qué te engríes como si no se te hubiese dado? Como si fuese algo tuyo adquirido. Vive en esa presencia y vive en esa confianza de esa intercesión confiada. ¿Por qué pido yo al Señor? ¿Y qué le pido al Señor? Mirad, mis peticiones y mis intercesiones suelen ser el reguero de donde están mis tesoros. Una persona que pide mucho por la salud, está claro que su tesoro es la salud. Si una persona pide mucho por su parroquia, su tesoro es la parroquia. Si pide por el Papa, si pide por la evangelización, si pide por sus hijos, si pide por su familia. Mi intercesión es el reguero que me lleva a donde está puesto el tesoro de mi corazón. Y eso es un poco lo que pasa al rey Ezequías. Amaba a su pueblo, quería, pedía, sentía en la necesidad que tenía el pueblo del Salvador, del Mesías. Él tenía todo eso y va preparando esos caminos. Preparad el camino del Señor, que luego Isaías sobre todo va a concretar más y los grandes profetas y Jeremías, qué hermoso, los pies del mensajero que anuncian la paz, que anuncian la buena noticia, que nos trae la salvación. Por tanto, segunda clave es la intercesión confiada. Tenemos que aprender a pedir, pero pedir confiadamente, porque ahí está también el reguero que nos lleva, el itinerario que nos lleva a nuestros tesoros. Señor, no perder nunca. ¿Por qué tenía tantas tentaciones Teresita del Niño Jesús de Lisieux en la fe? Tanto que llega a escribir esa frase que para muchos era una tortura. Ella decía, ¿por qué Dios permite que tenga tantas dudas de fe? Parece que estoy sentada comiendo en la mesa de todos los ateos del mundo, porque no hay duda de fe que no se me ocurra a mí. No hay duda de fe que se me ocurra. No hay duda de fe que no se me ocurra a mí. ¿Por qué decía eso Teresita de Lisieux? Porque el tesoro suyo era la fe. No iba a ser tentada en ser estrella de cine, porque no lo era, ni lo deseaba. Uno es tentado en aquello que para él
para esta persona era su vida. ¿Por qué entra en el Carmelo? Por fe. ¿Por qué vive en el Carmelo? Por fe, esperanza y caridad. Y eso es lo que le lleva. Y eso es un poco lo que le pasa a Ezequías, ¿no? Es el hombre de la fe que intercede, que pide, que clama, que grita. Desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Es decir, esa oración de Ezequías, como la nuestra, tiene que ser una hora de intercesión, pero confiada. Podríamos decir que toda oración tiene que decir lo que decía San Pablo: sé de quién me he fiado y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Lo que decíamos en el primer punto, el Señor cumple sus promesas. Aunque se haga esperar, el Señor cumple sus promesas, siempre las cumple. Por eso, mirando a la Eucaristía, en esta adoración perpetua, mirando al Señor, conmoviéndonos ante un Dios que se ha quedado con nosotros, que, como decía San Agustín, es más íntimo que mi propia intimidad, pues llevo a vivir primero esa promesa que cumple y segundo, esa intercesión confiada. Él pide por su pueblo, Él intercede por su gente, Él lleva a la gente en su corazón como la llevaba el corazón de Jesús, que cuando veía aquellas multitudes y veía aquellos hombres decía que se le conmovía las entrañas cuando veía que estaban como ovejas sin pastor. A Él se le conmovía las entrañas cuando veía que estaban como ovejas sin pastor. En ese sentido podemos decir cada uno de nosotros que, y esto es lo precioso de nuestra propia vida y de nuestra propia existencia, ¿no? Esa oración, esa intercesión confiada. Tenemos que pedir y pedir mucho. Tenemos que orar y orar mucho. Tenemos que tener un corazón que ora, que grita, que pide, que clama al Señor. Y la tercera y última clave de la oración de Ezequías en este día es una oración universal. Y ahí va, en todos los grandes místicos cristianos, la oración no te hacía mezquino, la intercesión no te hacía mezquino porque pide por su pueblo, por toda la gente, para que sea conocido el amor de Dios en toda la humanidad, para que se extienda el amor y la devoción a Yahvé por todos los pueblos, que sea el único Dios que existe, el verdadero Dios, que no son como los demás dioses que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Él tiene el deseo precisamente de todo lo contrario. Él quiere que sea conocido el auténtico Dios, el verdadero Dios. Por eso, no olvidéis nunca esta frase que he repetido de San Ignacio de Loyola, que la oración es siempre más escuchada cuanto más universal es. Por eso hay que enseñarle mucho a todos, a los niños, a los jóvenes, a las familias, que nuestra oración sea universal, por la Iglesia, por las misiones, por todo. También es verdad que tenemos derecho y debemos pedir por nuestras necesidades personales, ¿cómo no? Lo ha dicho Jesús, sino que no lo diga. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Por tanto, el Señor nos dice que ejercitemos esa confianza en la petición. Pero cuidado, las oraciones cuanto más universales son, cuanto pedimos por todas las necesidades que tiene el mundo. Podemos estar hoy como estamos y no preocuparme la situación de tensión gravísima que hay con respecto a las guerras, a los conflictos, ¿no? Uno piensa en la situación de Gaza o de Siria, o la guerra, o Ucrania o Rusia, tantos lugares que tenemos actualmente de guerras. Decía el Papa Francisco que pedimos por su salud y por su pronta recuperación ya. Recordamos lo que decía él, si es que hay un mundo de más de 60 guerras y de conflictos que tenemos en la humanidad actualmente, ¿no? ¿Quién se acuerda del Sudán? Como está en África y nos queda lejos. O tantos países donde la gente muere de hambre, de necesidad y de tantos problemas. Por eso, la tercera clave que dice preciosamente el rey Ezequías y que explica preciosamente, pienso, toda la espiritualidad cristiana de la oración, es que cuanto más universal es nuestra oración, más es escuchada. Cuanto más nos preocupe la humanidad, los sufrimientos de la gente. En eso se ve mucho, por ejemplo, cuando uno va a Lourdes,
peregrinación diocesana a Lourdes, la hospitalidad cuando vamos a Lourdes, o cuando va a Fátima, o cuando va a distintos lugares, ¿no? Uno descubre, bueno, pues cuánta gente sufre, cuántos enfermos, cuántas personas que viven en tantas tragedias, en tantos sufrimientos, en tantos problemas, en tantas dificultades, en tantas angustias, ¿no? Cuando una vez dice, Dios mío, yo, pues si solamente puedo vivir con una acción de gracias, ¿no? Es decir, cuando una persona descubre todo lo que ha recibido, es cuando se pone en el dinamismo del Magníficat de María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de esa esclava. Y es cuando destruye y destroza el instalarse en la queja, que es la tentación del hombre viejo y que en este tiempo de Cuaresma tenemos que quitar de nuestro corazón. La persona que se instala en la queja ni es feliz ni hará feliz jamás a nadie, porque se pasará toda su vida quejándose y entonces se quejará tanto del árbol que no le dejará ver el bosque y no vivirá ese agradecimiento a Dios, que es la única manera que tenemos de ser felices con Dios. Pues claro que tengo problemas y dificultades, y si no, pues prepárate, porque la vida es así. Disponerse a vivir es disponerse a sufrir. Lo mismo que siempre que te haces una herida sale la sangre, siempre que te pones a vivir bien el sufrimiento. Pero no eres capaz de descubrir en esos momentos, como descubre Ezequías, la cantidad de cosas buenas que Dios me ha dado. La Virgen podía decir, María, en el Magníficat, menuda faena me ha hecho Dios. Con 14 o 15 años voy a tener un hijo, ahora cómo lo explico yo esto, por obra del Espíritu Santo, pero ¿quién me deja a mí con esta explicación? Y se pone en esa actitud que me parece que es fundamental para nuestra propia vida, ¿no? ¿Cómo poder vivir nosotros en estos momentos, en esa actitud que vive, por ejemplo, Ezequías, ¿no? Que es su oración se hace universal, por el pueblo, por todos los pueblos, para que todos lleguen al conocimiento del verdadero Dios, del auténtico Dios, del Dios que nos ama, del Dios que ha venido siempre como un mendigo. Esa frase bellísima que tenía Benedicto XVI cuando le habló a todas las realidades eclesiales en la plaza de San Pedro, en aquella vigilia de Pentecostés memorable, y que al Papa se le ocurre decir, este hombre, Benedicto XVI, le ocurre decir, ¿sabéis cuál es la mejor definición de Dios? Es un mendigo. Es un mendigo, es un mendigo, porque Dios mendiga nuestro amor. Dios está continuamente volviéndose y mirando nuestra mirada de amor. Dios es un mendigo de nuestro amor. Dios mendiga nuestro amor. Bueno, pues eso es un poco lo que Ezequías más o menos va descubriendo. Es verdad que no tiene todavía la revelación plena, que se está dando todo eso en el Antiguo Testamento. La revelación plena sabemos que es Jesucristo, que se ha ido preparando por los profetas, por los hombres de Dios, por todas las personas que han aparecido y que están apareciendo en nuestra Escuela Diocesana de Oración, y que os animo a todos a seguir meditándolas, escuchándolas en los distintos retiros, las distintas realidades que tengáis, sobre todo porque es una aportación para aprender a orar orando. Nosotros no tenemos ninguna otra metodología que no sea lo que la Iglesia siempre nos indica para que aprendamos a orar orando, la palabra, el silencio, la adoración eucarística, todo lo que pero siempre con este deseo de que realmente nuestro corazón vaya sintiendo y sintonizando con los sentimientos del corazón de Cristo. De tal manera de que lo que dice el Papa Andilesis, no Francisco, Dios nos amó. Y esta es la clave de nuestra oración, nos amó. Yo no sé cómo separará mi vida, si me irá todo perfectamente bien o no tan perfecta bien, si tendré una salud que me moriré con mucha salud o me moriré con poca salud, pero me moriré desde luego. Eso da igual, en ese sentido de que lo que yo tengo que tratar de vivir es vivir en esa actitud de haber conocido el amor de Dios. Y eso es lo que realiza aquí, y que mi oración, el latido de mi corazón, se haga universal como se hizo el de Ezequías, que se hace universal, no se queda en sus mezquinos proyectos, no se queda en sus interiorismos muchas veces estériles, de que mucha gente parece que lo único de problemas que existe en su vida es él, sino que se abre el corazón y abre su corazón
para vivir con los sentimientos del corazón de Jesús. Y se abra a la gente, a los pobres, a los que sufren, a los pueblos que están en guerra, a los que no conocen todavía el amor de Dios. Toda esa oración se hace universal para vivir cantando las misericordias del Señor. Escondido en el sagrario, tu Señor me susurrabas que escuchara en el silencio esa voz que me inquietaba. Con el ruido de este mundo se acallaba tu llamada, mas tu amor venció mi miedo. Hágase en mí tu palabra. Viene hoy a dejarnos su testimonio Miguel Ángel Almendro García, economista, gestor administrativo y jefe de la Administración Diocesana en el Arzobispado de Toledo. Nacido en Toledo, tiene 51 años y está felizmente casado con Eva María Cerrada Canales, padres de 3 preciosas hijas. Escuchamos su testimonio. Jesús es el Señor, Dios mi Salvador, que se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Habitó entre nosotros y entregó su vida, pues al Todopoderoso nadie puede quitársela, muriendo en la cruz para redimir nuestros pecados. Resucitó al tercer día y nos acompañará hasta el final de los tiempos, como lo está haciendo aquí, ahora, Jesús, Eucaristía, presencia real de Jesucristo. Gracias, Señor, bendito y alabado seas por siempre. En la Escuela Diocesana de Evangelización aprendí que al tomar la palabra, lo mejor es anunciar el querigma. También aprendí que hay que estar dispuesto a dar testimonio cuando te lo solicitan. El arzobispo nos ha dicho que en la oración se ve donde tenemos el corazón. Hoy
es el cumpleaños de mi hija pequeña, de las tres, la más pequeña, Patricia, cumple 13 años. Gracias, señor arzobispo, por su escuela de oración, en la que, como ha dicho, aprendemos a orar orando y aprendemos a orar también de su oración. Gracias, don Jesús Serrano, delegado episcopal de espiritualidad, por la invitación a dar mi testimonio. Gracias a mi queridísima esposa, Eva María. Siempre me acompaña a todo y hoy me está acompañando con su oración en este momento. Gracias a Dios por rescatarme de la oscuridad en la que me encontraba no hace mucho tiempo. Nací en el seno de una iglesia doméstica. Mis padres, don Francisco y doña Mari Carmen, neocatecumenales, desde siempre a los 5 hijos nos han inculcado lo mejor que se puede dar en herencia, la fe de Jesucristo. Estudié en el colegio de Santa María Maristas en Toledo. De pequeño recuerdo ir a misa en los recreos. En 1988 realicé la confirmación en mi parroquia de Santa Bárbara, con 14 años, celebración presidida por don Rafael Palmero. Me acuerdo que fui uno de los recién confirmados que salió a hablar y anuncié la formación de un grupo de adolescentes para el año siguiente. Esto no sucedió. Acudo al humor, pues es la mejor forma de afrontar la dureza de la realidad. Contando un chiste, se encuentran 2 párrocos donde uno le dice al otro que tiene un problema en su torre, en su campanario, de palomas. Y el otro párroco le contesta, pues confírmalas que no vuelven. Tristemente, esto me sucedió a mí. Al año siguiente no volví al seno de mi Santa Madre la Iglesia, que es santa, que es madre y que es maestra. Decidí, porque es una decisión, ahora lo tengo claro, la que tomé, revivir el pecado original. Guiado por la serpiente, comí del fruto del árbol del bien y del mal, decidiendo yo lo que era bueno y malo para mí, en mi profunda ignorancia. Descubrí la belleza de la mujer de una forma desordenada, decidiendo que ese era el camino bueno para mí, haciendo caso omiso a mi Santa Madre la Iglesia. Eso me alejó del camino, de la verdad y de la vida, viviendo el mundo como el demonio está encantado de que lo vivamos, de espaldas a Dios. Dañado y profundamente herido, habiendo desaprendido a amar por las experiencias mundanas vividas, en octubre de 1995 un amigo me presenta a Eva María, la mujer pensada por Dios desde la eternidad para mí. Eva María, desde un primer momento, por su madurez y sensatez, fue capaz de llevarme por el camino recto. Y 6 años después, el 8 de septiembre de 2001, en la festividad de la Virgen de Guadalupe, nos casamos en la iglesia de San Andrés en Toledo. En los 6 años siguientes, aunque deseados, no llegaban los hijos. Y en marzo de 2007 yo caigo en una crisis personal. Benditas crisis que suponen un crecimiento. Pues todo lo tenía, según el baremo del mundo. Tenía esposa, teníamos ambos trabajo, teníamos casa, teníamos coches, íbamos a fiestas, nos íbamos de viaje, incluso llegamos a ir en un mismo año 2 veces a la Riviera Maya, pero yo me sentía vacío. No me sentía feliz. El mundo me decía que tenía todo y tenía que ser feliz, pero yo no me sentía feliz. Mi vida carecía de sentido. Posteriormente, estudiando cómo se produce el primer anuncio y cómo el Espíritu Santo nos va preparando, fue
la intercesión del Espíritu Santo lo que me abrió a la trascendencia, porque se escuchó mi quejido. Mi vida carecía de sentido, teniendo todo lo que el mundo me decía que tenía que ser feliz. En esta caída, que en nada de lo conocido me sostiene, las fiestas y los viajes entran en una ley de rendimientos decrecientes que me explicaban mis profesores de la Facultad de Economía, donde la satisfacción que produce una unidad más de producto, más fiestas, más viajes, cada vez es menor. Nada me sostiene en esta infelicidad. Sin embargo, como don Francisco nos ha dicho, donde ponemos nuestra oración está nuestro corazón. Mis padres estaban rezando por mí. Y gracias a esa oración, que es la herramienta más potente que tenemos, me doy cuenta de que no soy feliz. Esto es clave, por cuántas personas en la sociedad actual viven inmersas en infinidad de experiencias que no aportan nada, solo infelicidad y vacío, pero son incapaces de darse cuenta de su infelicidad. Yo me doy cuenta, fruto de la oración de mis padres, no tengo duda de esto. Al darme cuenta, comienzo mi búsqueda, volviendo a acudir a misa. Pues mis padres me habían plantado en mi corazón la semilla de que la felicidad está en Dios. Mi esposa, que es un regalo de Dios para mí pensado desde la eternidad, me acompaña en esta vuelta a la casa del Padre. Asistir a misa de forma perseverante domingos y fiestas de guardar, fruto de mi ceguera por la venda de mis ojos, de mis tapones en los oídos y de mi traba en la lengua, no encuentro a Dios. Y Dios estaba allí, pero yo no lo veía. Me apunto al coro de la parroquia, pensando que al acudir estas personas antes y tener que preparar las misas, las canciones para la misa, estos me iban a ayudar y sabían más que yo. Mis amigos, que no son de misa, acuden para reírse de mí por cantar en el coro, pero perseveramos, Eva María y yo acudiendo a misa. Nace nuestra primera hija, Marta Teresa. El 15 de octubre de 2007, Santa Teresa de Jesús. Nació nuestra segunda hija, Beatriz Inmaculada, el 8 de diciembre de 2010, solemnidad de la Inmaculada Concepción. En la primavera de 2011, con una niña de 3 años y un bebé de 3 meses, tengo mi encuentro personal con Jesucristo, fruto de la invitación de mi vecina, Carolina Madruga, a una convivencia de familias del grupo de familias de la parroquia de Argés, que se celebraba el sábado siguiente en el pueblo de Chueca. Mi esposa, mis 2 hijas y yo acudimos a esta convivencia y llegamos media hora tarde. ¡Qué apuro! Pero tenemos excusa. Formamos una familia con 2 hijas pequeñas, una de ellas de 3 meses. Al llegar nos recibe María Ángeles, compañera mía de carrera, madre de 5 hijos, las 2 últimas mellizas, de la misma edad que mi bebé de 3 meses. Y junto con su marido Lorenzo, es uno de los matrimonios que organizan aquella convivencia. Primera luz que recibimos, nos miramos mi esposa y yo y decimos, hay una clase que tú y yo nos hemos perdido, porque con una niña y un bebé que le das un biberón y no molesta, llegamos media hora tarde. Y sin embargo, este matrimonio con 5 hijos y unas mellizas, también bebés las 2, son, junto con otros, los que organizan, están los primeros y les da tiempo a todo. Entramos en la convivencia y vamos conociendo a otras familias, con niños pequeños como nosotros, que nos dan fogonazo de luz según nos las van presentando. Recuerdo a Paco y a Paloma, por aquel entonces con 3 hijos, actualmente tienen 5. Paco es un militar. Yo lo veo como de 3 metros de alto y con una cruz colgada en su pecho a tamaño real.
Ni es tan alto Paco ni la cruz era tan grande, pero así me pareció. Hay una guardería y cuidan a los niños pequeños. Los bebés nos acompañan y comienzan a charla de un sacerdote de la que no recordamos ninguna frase, pues todavía estamos en manos del demonio. Y seguimos con tapones en nuestros oídos. Al terminar la charla, los matrimonios forman un círculo y se ponen a dialogar sobre su forma de evangelizar en la vida cotidiana. Esto es lo que yo necesitaba, esto es lo que estaba buscando y gracias a Dios encuentro. Recuerdo cada una de las anécdotas que estos matrimonios contaron y hay una que me atraviesa el corazón. Ricardo y María, actualmente los presidentes diocesanos del Movimiento Familiar Cristiano, acaban de volver de su viaje de novios. María organiza una fiesta para que sus amigos conozcan su casa. María va a buscar una marca de ron especial de una de sus amigas y se esfuerza por encontrarla, acudiendo hasta 3 supermercados distintos. El día de la fiesta se lo dice a su amiga, que le ha costado encontrar la marca de ron que ella toma, y la amiga le pregunta a María: ¿y tú, María, por qué te molestas? La respuesta de María atraviesa mi corazón y me quita los tapones de los oídos. María responde: mira, Dios te ha puesto en mi vida y yo tengo la obligación de cuidarte. El demonio no ha sido capaz de tender ninguna argucia para que no escuchemos el testimonio personal de Dios que da una persona con la que te identificas. Esto es lo que yo estaba buscando. Personas que, por el mero hecho de pasar a su lado, tienen la obligación de cuidarte y esta obligación es divina. ¡Qué maravilla! En la convivencia, Lorenzo, el marido de María Ángeles, me invita a mi primera adoración, un viernes a las 10 de la noche. Con una hija de 3 años y un bebé de unos meses, un viernes a las 10 de la noche es posible. Si hubiera sido a las 8, no hubiera sido posible, pues con el jaleo que tenemos los padres para bañar, dar de cenar y acostar a los niños a esas horas, hubiera sido un acto egoísta irme. Sin embargo, a las 10 de la noche, yo acuesto a mi hija pequeña, la arropo y le doy un beso en la frente. Acuesto a la mayor, la arropo y le doy un beso en la frente. Y acuesto a mi mujer, la doy un beso en la frente y de mi sueño es cuando acudo a aquella primera adoración. Lorenzo me presenta a Jesucristo y me dice: este es el Señor. Yo le miro a él y miro a Jesucristo, me pongo de rodillas y empiezo a rezar. Y aquello sana mis heridas por las experiencias mal vividas. Y cuanto más tiempo paso delante del Señor, mayor es la sanación. Empiezo a ir los viernes a la adoración. Eva nota esos cambios en mí y vamos alternativamente a acudir a la presencia del Señor y a sanar nuestras heridas. Nuestra felicidad en ese baremo mundano se multiplica por 100.000 millones y ya no es una felicidad efímera, es una felicidad estable. Desde entonces comenzamos a ver a Dios, comenzamos a escuchar la verdad de la Santa Madre Iglesia que emana de la boca de los sacerdotes y de nuestro obispo. Y nosotros también comenzamos a hablar de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Viva Jesucristo sacramentado, para Él toda la gloria y todo el honor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el testimonio de Miguel Ángel y el testimonio de Ezequías, hemos vivido hoy esta experiencia de aprender a orar orando. Seguiremos, si Dios quiere, sábado tras sábado, en esta cita que tenemos
en nuestro canal diocesano por la tarde, seguiremos aprendiendo a orar orando, siempre desde esta capilla de la adoración, donde el centro está puesto en Jesucristo Eucaristía. Todo por Cristo, con Él y en Él.